Correcto. Excelente. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, el evento de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, en el cual compartimos saberes, experiencias, conocimientos alrededor del ámbito farmacéutico. Un evento gratuito, totalmente sin costo, que ya tenemos 5 años en ejecución. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a todos los colegas que nos han apoyado, hemos logrado mantener la ejecución de manera continuada de esta actividad de formación académica y de valor agregado para todos los colegas. Esta noche tenemos una charla súper interesante con un conferencista de lujo, un colega de nuestra unidad regional Valle del Cauca. Él es William Alexander Valderrama Cuellar, químico farmacéutico, maestrante en farmacología clínica y además es regente de farmacia. Pues su hoja de vida es bastante extensa, vamos a tratar de abreviar un poquito. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector farmacéutico, ha laborado en establecimientos farmacéuticos minoristas, servicios farmacéuticos de mediana y alta complejidad. Cuenta con expertise en aseguramiento en salud para entidades administradoras de planes básicos de salud en EPS, en las áreas de gestión farmacéutica, tiene experticia en docencia universitaria en programas de tecnología de regencia, consultor farmacéutico freelance en el sector público en habilitación de servicios farmacéuticos, procesos de planeación, compra de productos farmacéuticos, análisis de cuentas médicas para conciliación de glosas, y también pues ha sido referente en temas de farmacovigilancia. Esta noche, Alexander nos va a acompañar con la conferencia Metodología de DMRP en los procesos de selección y adquisición de una aplicabilidad técnico-administrativa del servicio farmacéutico. Entonces, pues le damos la bienvenida, Alexander, a ustedes también y nuestra gratitud por acompañarnos, por estar apoyando esta actividad. Les agradecemos mantener los micrófonos cerrados y por favor formular sus preguntas en el chat en la medida en la que Alexander va a hacer su charla y al final podemos levantar la manito y formular la pregunta también a viva voz. Entonces recuerden que la sesión de preguntas va a estar para el final. Entonces, pues, dando por respecto a los que se conectaron temprano a la hora indicada, que era las 6:45, damos inicio al jueves farmacéutico de esta semana. Con ustedes, Alexander. Adelante, por favor, bienvenido. Muy buenas noches para todos ustedes. Doctora, muchas gracias por la apertura en este importante evento de jueves farmacéuticos que organiza este excelentísimo Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema denominado metodología DDMRP en los procesos generales del servicio farmacéutico. Esa es una aplicabilidad que puede ser transversal en todas las cadenas de abastecimiento, pero que la podemos también extrapolar hacia los procesos de selección y adquisición desde una aplicabilidad técnico-administrativa, que es un punto muy importante para tener en cuenta desde la operatividad del servicio farmacéutico. Nuestra agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a empezar dando apertura con la conceptualización del servicio farmacéutico. Luego hablaremos un poco de planificación, que también es planeación de la demanda a través de algunos conceptos que nos traen como base el MRP, que es la base inicial de lo que pues, vamos a hablar el día de hoy. Y un punto tres, que es ya la metodología como tal, DDMRP, que por sus siglas en inglés son Demand Driven Material Requirement Planning, o el manejo de la demanda a través de esta base MRP, que vamos a tener como tal aplicabilidad en selección y adquisición. Respecto a los conflictos de interés, no tengo conflictos de interés con esta charla. Es una charla netamente académica. No voy a promocionar ningún producto y está destinado propiamente para fortalecer los saberes farmacéuticos.
Antes de iniciar esta charla, quiero dar la apertura con esta frase que me parece muy interesante. La primera regla de cualquier tecnología utilizada en un negocio es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará su eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará su ineficiencia. Esa frase la traigo a colación porque es muy importante saber a qué le vamos a apuntar realmente para nosotros ser eficientes en el quehacer farmacéutico, teniendo en cuenta que se conjugan varios conceptos a nivel técnico, a nivel administrativo y, ¿por qué no?, a nivel científico dentro del quehacer farmacéutico. Entrando propiamente en nuestra agenda en el punto uno y en la conceptualización de lo que es el servicio farmacéutico como tal, recordemos que dentro del concepto de servicio farmacéutico se habla que es un servicio de atención en salud que, Alexandra, sí, disculpa la interrupción. Por favor, verifica que esté quedando grabada en tu PC la charla. sí, es correcto, la puse para grabar en Ok, PC. Ok. ok, adelante. Perfecto. Retomando entonces, como concepto de servicio farmacéutico, según la normatividad legal vigente a través de la legislación farmacéutica colombiana, el servicio farmacéutico es un servicio de atención en salud que se enfoca en tres caracteres muy importantes, como lo dije hace un momento, a nivel técnico, administrativo y científico, enfocado a productos farmacéuticos. La norma tal vez lo reduce un poco a medicamentos y dispositivos médicos, con un objetivo principal que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El marco normativo que realmente, pues, podemos decir que da apertura a todo este quehacer farmacéutico se basa en el decreto 677 de 1995, que reglamenta parcialmente las licencias y registros, la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos que están clasificados por INVIMA como medicamentos, cosméticos, suplementos dietarios, etcétera. Decreto 180 del 2016, específicamente en su capítulo 10, tener en cuenta que con este aumenta el servicio farmacéutico. Bueno, no, ma. Y le pido oreja porque lo necesita. Por favor, me colaboran con los micrófonos, gracias. Retomo el decreto 780 del 2016 en el capítulo 10. Es un decreto muy amplio, muy grande, y hago puntualidad en el capítulo 10 porque aquí es donde se reglamenta propiamente el servicio farmacéutico. Y quiero hacer hincapié en algo muy importante, y es que el decreto 780 del 2016, capítulo 10, deroga de forma expresa el decreto 2200 del 2005. Y en este momento es muy importante traerlo a colación porque todavía seguimos observando profesionales farmacéuticos que refieren el decreto 2200 como una norma de ejercicio de aplicabilidad jurídica y pues realmente ya no tiene aplicabilidad jurídica. Tal vez nos puede servir como un elemento de consulta, sabiendo que es un decreto, perdón, de 13 páginas, es muy práctico desde ese punto de vista, pero realmente desde el punto de vista de reglamentación y con la cual nos van a medir los entes de control, pues va a ser el decreto 780 del 2016 específicamente en ese capítulo. La resolución 1403 del 2007, que ya como tal sabemos, pues tiene el manual de procedimientos, condiciones esenciales para poder saber cómo ejecutar esos procesos que están reglamentados en el decreto 780. Las normas de habilitación o del sistema único de habilitación como la resolución 3100, la resolución 544 y la normatividad que hace referencia a los medicamentos de control especial y o del monopolio del Estado, como la resolución 1478 y la 0315 del 2020. Dentro de este marco normativo podemos decir que podemos enfocar propiamente esta charla a nivel de la operatividad que tiene el servicio farmacéutico como tal, teniendo sus requisitos mínimos como la infraestructura, dotación y recurso humano idóneo, pero propiamente dentro de este quehacer, pues nosotros vamos a liderar y también para que la ejecución de los procesos, tanto generales como especiales, se puedan dar de forma correcta. Recordando un poco a nivel de conceptualización, recordemos que el servicio farmacéutico pues tiene dos formas de prestación, una forma dependiente, una forma independiente. Asimismo se clasifican en ambulatorio hospitalario y dependiendo de su forma de prestación, asimismo vamos a determinar si están a nivel clínico, a nivel ambulatorio, si es un establecimiento farmacéutico o si es propiamente un servicio farmacéutico por niveles de complejidad. Ya en temas de procesos generales, pues procesos generales en sí, sabemos que son generales y especiales. Para esta charla, los procesos especiales, pues no es de interés en la charla. Y dentro de los procesos generales que están interconectados como interprocesos, únicamente vamos a hacer hincapié en el proceso de selección y el proceso de adquisición. Evidentemente, pues la metodología DDM-RP pues, va a ser transversal a todos los procesos, desde el proceso de selección y el proceso de adquisición, que son los puntos de partida
para nosotros poder tener, cumplir los objetivos realmente que son. Uno, siempre satisfacer la demanda, que en este caso nuestro cliente va a ser el paciente, y también pues proteger los inventarios o los intereses de la organización para la cual nosotros pues estemos trabajando. Te recordemos, digamos que por forma jerárquica, los procesos generales están especificados desde la selección, adquisición, recepción técnica y administrativa, el almacenamiento, la dispensación y distribución. Hay otros procesos más después de esto, pero para el interés de la charla vamos únicamente a mencionar esos que vemos en pantalla. El servicio farmacéutico, propiamente, pues para nosotros poder hablar de la metodología y el enfoque que le vamos a dar propiamente desde el proceso general de selección y adquisición, debemos tener en cuenta que primero se tiene que tener un estándar de datos para poder hacer trazabilidad y poder trabajar de forma más ordenada y poder tener en cuenta que la metodología, pues al tener esta estandarización de datos, nos va a permitir siempre ir de forma objetiva para poder cumplir con lo que acabo de mencionar. Para ello debemos contar con un vademecum institucional que tiene como tal todos los criterios técnicos para poder desarrollarse dentro del quehacer farmacéutico y que esto también pues sea transversal a otros procesos administrativos como el proceso de planeación y compras. Pues finalmente la idea es satisfacer la demanda, reitero, a través pues de los sistemas que ya están especificados por normatividad legal vigente. Entonces, como lo dije, pues el objetivo principal del servicio farmacéutico es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero pues para que esto suceda, pues tenemos que tener un proceso muy bien organizado con metodologías que sean objetivas y que permitan además resguardar los intereses de la institución. Empecemos con el proceso general de selección como tal. La primera parte para el proceso de selección, hay que tener en cuenta que hay que tener una estandarización de datos. Actualmente, pues contamos con datos planos que nos ofrece el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para el caso de los medicamentos, donde podemos ver cuáles son los CUM que están activos, inactivos, registros sanitarios que están vigentes, en trámite de renovación, cancelados, vencidos y o con pérdida de fuerza ejecutoria. Entonces tenemos tal vez unas datas que son macro datas para poder nosotros poder estandarizar nuestros propios datos en la institución sin salirnos de lo que está ya estandarizado por el ente de control. Digamos que esa es una forma que no está escrita en ninguna parte, pero que podría ser una metodología para nosotros poder empezar a estandarizar los datos de una forma más organizada. En este caso, podemos agrupar en nuestro vademecum institucional los productos farmacéuticos. INVIMA, propiamente, cuando uno consulta el sistema de consultas públicas, vemos que ellos clasifican por productos farmacéuticos para las consultas de registros como medicamentos, dispositivos. Sí, entonces asimismo nosotros trayendo como ese método podemos agrupar nuestros productos farmacéuticos que manejemos en nuestra institución para poder formar un vademecum que sea organizado. Evidentemente, pues esta parte hago hincapié porque sé que en esta charla nos están acompañando estudiantes de tecnología en regencia de farmacia. Tal vez los colegas del medio pues ya tengan un vademecum propiamente estandarizado, realizado, pero para los que son estudiantes tanto de tecnología en regencia de farmacia como de química farmacéutica, esto podría ser un punto de partida importante para algún tipo de consultoría o cuando se va a iniciar como tal un servicio farmacéutico. Aquí traigo algunos ejemplos de algunas consultorías que pues, ya he hecho con algunas instituciones que son de carácter público aquí en Cali. En la construcción de un vademecum, pues propiamente la idea es que se pueda siempre tener pues como los datos técnicos más importantes para yo poder tener una visual bien clara de lo que tengo como tal. En el caso pues de medicamentos, aquí vemos un ejemplo de un vademecum que ha sido construido con una codificación a través de grupos como tal, el grupo uno siendo pues como medicamentos. Y pues para no entrar como tanto en este tema, pues únicamente vemos que hay algunos campos que nos interesan realmente. Puede ser para temas de vigilancia, temas de descripción propiamente, en el caso de la dispensación, alistamiento, almacenamiento y recepción. El caso pues del CUM, que como sabemos es tema de facturación a nivel pues institucional, que es una forma que nosotros pues si estamos trabajando a nivel clínico, pues vamos a estar en el canal institucional. Entonces es muy importante estos códigos trazadores y pues categorizarlos propiamente. Tener en cuenta siempre cuáles son las unidades de despacho, las formas farmacéuticas y todos estos conceptos de farmacia pues general que le dan como tal el valor a lo que realmente se ejecuta en el servicio farmacéutico. Asimismo, pues dentro de la agrupación, en este proceso de selección, la idea pues es tener siempre los datos lo más preciso y lo más claro posibles para poder identificarlos.
Este como ejemplo en grupo 2 de medicamentos, este como ejemplo en grupo 3 de alimentos y suplementos dietarios. Y aquí me detengo un poco como para revisar cuando se hacen las inclusiones de los alimentos clínicos y de suplementos dietarios, y es que INVIMA casi siempre hace unas descripciones o aprueba unas descripciones muy extensas para el caso de los alimentos. Entonces, la recomendación casi siempre es que pues podamos acortar estos nombres, siendo lo menos técnico posible en el sentido del nombre, porque pues los nombres son extensos, como módulo proteico, con aminoácidos y todo eso. Entonces, probablemente para el profesional de la salud en el momento de hacer una prescripción, pues eso no puede ser práctico. Entonces, tenemos que generar una practicidad desde este punto de vista. Asimismo, pues otros insumos que tal vez no sean productos farmacéuticos, pero que sean necesarios para tener dentro de un catálogo de materiales, pues podemos tener un grupo 4 que ahí propiamente podría estar asociado a todo lo que no es productos farmacéuticos y que sean consumibles propiamente dentro de la institución. Pero ¿para qué traigo todo esto aquí? Es para saber que cuando nosotros vamos a hacer una selección como tal o ejecutar un proceso de selección, es revisar dentro de las mejores opciones que hay en el mercado, ¿cierto? Para el caso de cualquier otro producto farmacéutico, una tecnología que realmente sea requerida en la institución, y esa tecnología pues obviamente tiene que ser previamente evaluada por un comité que, como todos sabemos, es el comité pues de farmacia y terapéutica, y que además pues esta inclusión responda a un criterio de lo que conocemos como las tecnologías esenciales. Sabemos que las tecnologías esenciales pues están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud por tres criterios específicos, hablando propiamente pues de medicamentos para que sean esenciales, pues tienen que cumplir primero con el primer criterio, que es efectivo y seguro; dos, que tenga pues un criterio epidemiológico, es decir, que responda a un criterio de morbimortalidad; y tres, que sean asequibles. Entonces, así de esa misma forma se trasladan estos mismos criterios para uno poder revisar dentro de un comité o revisar propiamente dentro de lo que nosotros queremos incluir dentro de nuestro vademecum, y poniéndolo un poco más robusto, y que puedan las tecnologías estar disponibles para la atención de nuestros pacientes. Eh, no quiero de pronto saltarme esta parte dentro de los alcances que tiene la selección, y es que pues como sabemos, si estamos trabajando en un canal que es el canal institucional, es decir, que no es el canal retail o trade, vamos a tener en cuenta también las tecnologías farmacéuticas y sus coberturas de cómo están especificadas actualmente, y la norma que está vigente para esto es la resolución 2718 del 2024. Tener en cuenta que esto es una norma que nos habla de todo el plan de beneficios en salud, o cuál es el plan de beneficios en salud, anteriormente llamado POS. También aquí quiero hacer de pronto hincapié en ese concepto. Todavía le llamamos POS al PBS. Ese concepto cambió en 2015 con la ley estatutaria 1751 del 2015, donde cambia todo el concepto de salud obligatoria como derecho obligatorio, perdón, a la salud como un derecho fundamental, y esto hace que cambie toda esta conceptualización. Sin embargo, pues post-PBS son homologables totalmente. Esta resolución está vigente hasta diciembre de este año. De hecho, cada año se renueva esa norma, y es la que nos da como tal la pauta para la cobertura de lo que está realmente cubierto por las unidades de pago por capitación, que es lo que se considera como PBS. Todo lo que esté excluido de estos anexos como tal, pues será considerado pues no PBS, y que también hay que tenerlo muy en cuenta al momento de nosotros poder realizar una selección de productos farmacéuticos. Aquí, pues, un ejemplo también de las inclusiones que se realizan propiamente desde el punto de vista de selección. Hay que tener en cuenta que seleccionar no es comprar, es simplemente revisar las opciones que realmente necesiten nuestros pacientes. Y aquí, pues, traigo un ejemplo de un medicamento, una benzodiazepina, usada como ansiolítica, como el clonazepam. Entonces, tenemos aquí el innovador. Hago pues también referencia que no es la intención hacer publicidad, siendo este pues el innovador, lo traigo a colación, y un ejemplo de un genérico propiamente. Estos valores que vemos aquí expresados son valores inventados, son valores que no son reales, simplemente es para dar el ejemplo académico. Y hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a tener un vademecum institucional, la primera pregunta que uno se haría es: ¿cuál de los dos yo debería realmente tener en mi catálogo, cierto? Bueno, resulta que si la respuesta es que el más económico, yo le diría: ¿y por qué no tener los dos? Si nosotros podemos realmente tener las opciones sin necesidad de comprarlas en un vademecum que tengan
disponibilidad propiamente de catálogo, más no que sea la decisión final de compra o de adquisición. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si en realidad queremos poner opciones dentro de nuestro catálogo para adquisición, pues ahí sí, nosotros llevándolo al punto de vista de adquisición, se adquiere la primera opción que es la genérica y se dejaría únicamente la comercial propiamente como marca innovador para los casos de farmacovigilancia. Creo que de pronto no es un tema ajeno para nosotros que muchos pacientes a veces no responden a la terapia a los genéricos, pero al momento en que se tratan con los medicamentos que son de marca comercial propiamente innovadores, no que tengan una marca, porque una cosa es que tenga marca, otra cosa es que sea innovador, responden a la terapia. Entonces, por esa razón, tal vez para criterios de farmacovigilancia deberíamos tener al menos incluidas las opciones que estén disponibles para los pacientes. Por último, y como paso final dentro del proceso de selección, pues existe el Comité de Farmacia y Terapéutica. Eso también pues es un punto importante para los estudiantes que están presentes en esta charla. Recuerden que los criterios que se revisan en un comité pues son primero los criterios técnicos y farmacológicos para revisar efectividad y seguridad. Eso tiene que venir soportado por la parte pues médica, que es finalmente quien genera la pertinencia para que esto se dé a través pues de la evidencia clínica. Adicional a eso, pues también la participación dentro de la prevalencia del concepto técnico está el servicio farmacéutico, quien valida como tal que el cumplimiento sanitario se dé propiamente con documentos importantes que nos permiten realizar ese tipo de validación para poder, digamos, mantener esa línea de calidad en el momento de la inclusión de los productos farmacéuticos. Entre los criterios epidemiológicos, pues obviamente debe responder a estos criterios para nosotros poder justificar la inclusión de la tecnología. Y por último, los criterios administrativos y económicos, ya que pues propiamente la institución, a pesar de que desea cumplir con el objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de calidad de vida de los pacientes, perdón, pues también tiene que tener en cuenta que deben existir unos análisis administrativos y económicos que le generen una ganancia como tal a la institución. Ya entrando en el caso del proceso general de adquisición, y aquí sí quiero de pronto ser un poco más enfático en la metodología, porque el proceso de selección, cuando hablamos de la metodología DDM-RP, nos ayuda como tal a entender cómo vamos a clasificar nuestra tecnología farmacéutica para disponer hacia nuestros pacientes estas mismas tecnologías. Ahora, recordemos que seleccionar no es comprar o seleccionar no es adquirir. Por lo tanto, es hacer crecer un catálogo para que tengamos las opciones disponibles que realmente se necesitan para esos pacientes y que después con el proceso de adquisición nos apalanquemos de esos datos estandarizados para poder llevar a cabo este proceso mediante la tecnología que quiero mostrarles el día de hoy. En el orden lógico como tal de atención, pues recordemos que los procesos y procedimientos son un punto importante para poder cumplir con este objetivo. Finalmente, quien se va a ver beneficiado, pues es el paciente, pero asimismo, si dentro de la atención, pues no tenemos propiamente una metodología que sea efectiva y que también nos genere eficiencia dentro de esa misma, pues la idea es que los resultados siempre sean desenlaces clínicos positivos, que en el caso de una institución pues haya una rotación de girocama más rápido y que obviamente se sigan manteniendo valores intangibles como la credibilidad institucional. Hablando ya de la metodología propiamente, y esto ya está inmerso propiamente en el proceso de adquisición, entonces aquí recordemos que adquirir es ahora sí traer el producto en físico, teniendo en cuenta los criterios anteriores. Y para esto, pues inicialmente quiero hablar de la metodología MRP, que fue como es la base principal de toda esta metodología para nosotros poder realizar este proceso como tal. Nosotros nos hemos cerrado mucho al proceso de adquisición diciendo que existen unos máximos, unos mínimos, unos puntos de reposición y que hay unos stocks de seguridad, y eso no está mal. Tal vez si nosotros ejercemos un cálculo matemático, probablemente podamos acercarnos tal vez a lo que se quiere, pero resulta que cuando nosotros siempre trabajamos con datos netamente históricos, pues estamos sesgando muchas cosas como por ejemplo la volatilidad del mercado. Entonces hay unos conceptos que hay que tener en cuenta, que los datos numéricos son importantes, pero también tenemos que ver que hay metodologías que no son estáticas, sino que son también dinámicas, ¿sí? Y son muy robustas para ajustarse a ese dinamismo que hay en el mercado para siempre
cumplir con el objetivo que es protección del inventario y reducción del costo del mismo y satisfacción de la demanda del cliente. Recordemos que el cliente es el cliente. Allá no hay uno en la ventana, aquella. Yo lavé la otra vez uno gris. ¿Dónde? Allá en la ventana de la cocina, de la lavadora por ahí. Los micrófonos, por favor. Bueno, dentro de esta metodología, entonces, la base principal, como lo indico, es la base del MRP, Material Requirement Planning, que se creó propiamente para la industria manufacturera. Es decir, que estos métodos no fueron creados ni para las clínicas ni para las cadenas de abastecimiento, sino propiamente fueron creados unos métodos para lo que era la industria manufacturera. Era muy estático y trabajaba únicamente sobre la demanda, es decir, sobre una demanda estática que si, por ejemplo, necesitaban la producción de 20 bicicletas, pues para producir 20 bicicletas, pues tenía que haber una lista de materiales que permitiera traer 20 marcos para las bicicletas, 40 pedales para las bicicletas, 40 llantas, y finalmente, digamos que el objetivo principal de esta metodología es netear a cero, es decir, tú me pides 20, yo te produzco 20, te entrego, y ahí cumplimos propiamente con lo que se necesita. Esta metodología, al ser estática, pues realmente puede servir como una base principal. El autor de esta metodología es Joe Orlicki, en 1960, cuando empezaba el auge de las computadoras. El libro fue publicado en 1975 y la idea era poner una lista de materiales, un aplanamiento de esa lista de materiales, tener un plan maestro de producción y poder tener un control sobre los stocks y el cumplimiento de los pedidos. Propiamente, pues eso genera unos valores de entrada, unos valores de salida, pero finalmente lo que se quiere con esta metodología MRP o lo que se quería en 1960 era eso, que se trabajara sobre demanda, descomposición y explosión de materiales a través del procesamiento de estos datos y finalmente entregar el producto terminado. Finalmente, el objetivo era mantener neteado a cero en la reducción propiamente de los inventarios, pues esto no va a generar riesgos de ninguna manera, o sea que es una calculadora perfecta para el proceso de la manufactura, aumentar la disponibilidad propiamente de los materiales que se requieren para la producción, reducir la demanda insatisfecha y mantener, digamos, vivos los procesos de planeación que eran muy importantes para lograr los objetivos de esta metodología. Pero entonces el MRP es de 1960, es una metodología que le podemos llamar obsoleta, pero que es la base principal de la metodología actual, que es el DDMRP. La metodología MRP o MRP no se ajusta a un modelo que vemos aquí como modelo BUCA. Este modelo VUCA o el auge VUCA es muy importante tenerlo en cuenta porque en un mundo tan acelerado como tenemos hoy en día, la variabilidad que se da dentro de muchos conceptos, pues también tienen que existir metodologías que se ajusten a ella. Propiamente el acrónimo de VUCA hace referencia a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, dentro del punto de vista de la volatilidad, tenemos en cuenta, si estamos en un área clínica, nosotros tenemos un servicio en el que, digamos, un servicio de urgencia donde llega el paciente que necesita la budesonida porque tiene una dificultad respiratoria. Digamos que en un dato plano yo tengo un histórico que siempre, diariamente se van 5 budesonidas para tratar a esos pacientes. Pero ¿qué va a ocurrir cuando lleguen las épocas de lluvia? Estos picos se elevan y estos picos hacen que se genere una volatilidad en el dato, generando como tal una distorsión en los datos del consumo promedio que nosotros venimos como tal trayendo. ¿Y qué va a ocurrir entonces en ese momento cuando haya esos picos de consumo? Pues esa volatilidad hace que nosotros incumplamos con el objetivo que es satisfacer la demanda de ese cliente, es decir, que esos pacientes que lleguen adicionales muy probablemente no van a recibir su budesonida a tiempo. Y adicional a eso, pues nosotros podemos generar distorsión en los datos por un pánico de desabastecimiento, generando compras tal vez que en el tiempo puedan resultar innecesarias. Entonces, la volatilidad es uno de los conceptos del auge VUCA. Otro ejemplo del auge VUCA es, por ejemplo, cuando hubo pandemia, nadie se esperaba eso. Otro ejemplo de volatilidad es cuando hubo paro nacional, que sabemos que las vías de acceso a las ciudades, pues, se vio implicada, por lo tal la cadena de abastecimiento también se vio fracturada en esto y todo esto hizo que finalmente pues estos modelos tal vez pudieran soportar este tipo de situaciones. Tal vez hay situaciones en las que ya dentro de esta volatilidad nosotros no vamos a poder dar respuesta, pero el modelo en sí está adaptado, propiamente es para responder a estas necesidades. La incertidumbre como tal dentro del auge VUCA hace referencia a no
no es que vuelva a pasar como tal estas mismas cosas dentro de la volatilidad, sino cuándo puede volver a pasar. Y pues aquí genera esa incertidumbre, no sabemos cuándo puede volver a pasar. Por lo tanto, debemos tener un método que nos permita poner unos contenedores para que nosotros podamos, o amortiguadores, para que nosotros podamos estar siempre dentro de las líneas de abastecimiento y esto nos permita ajustarnos a esta incertidumbre. Dentro de la complejidad, pues hoy en día la cadena de abastecimiento no se comporta como una cadena de abastecimiento, sino más como una red, porque finalmente si nosotros queremos hacer compras sencillas, y hablo de compras sencillas es de productos que son de alta rotación, tal vez las podemos conseguir en la misma área metropolitana, pero si nosotros ejecutamos esos procesos en áreas metropolitanas. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos instituciones o estamos trabajando en instituciones que están apartadas de estas áreas metropolitanas? Entonces, ya la cadena de abastecimiento se empieza a distorsionar un poco porque no es digamos, una logística directa, sino que ya empiezan a haber más terceros, más tiempo, más involucre de procesos, y esto hace que finalmente la demanda quede insatisfecha. Para eso también debe haber una metodología donde haya un dinamismo completamente. Y en el punto de vista de ambigüedad, es que tenemos muchos datos que pueden resultar necesarios, pero al final no sabemos qué hacer con tantos datos. Y uno de estos es, bueno, yo tengo un histórico de datos de rotación, pero ¿qué hago con esa rotación? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Realmente era un momento que era época de lluvias, había pico respiratorio, o no era época de lluvias, no había pico respiratorio? Entonces, los datos como tal pueden ser demasiados, pero si no sabemos realmente utilizarlos, pues esos datos van a generar ineficiencia en el proceso. En conclusión, lo que quiero dar a entender con el modelo BUCA es que el modelo BUCA nos lleva a un punto en el que nosotros tengamos que día a día ajustarnos a él, porque no sabemos qué tan volátil puede ser ese día, qué tan incierto puede ser, qué tan complejo y qué tan ambiguo dentro del punto de vista de los datos. Para ello, el modelo MRP no se ajusta a ese modelo BUCA, es una demanda totalmente estática. Mientras que el modelo DDMRP sí se ajusta a este modelo BUCA para el tema de la cadena de abastecimiento y adquisición de los productos farmacéuticos, ya que se hacen análisis diarios y